Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, queridos compañeros y público en general que nos está viendo en este video. Me presento, me llamo Saúl Rafael Ayavirí, soy estudiante de la carrera de Derecho de primer semestre de la Universidad Domingo Savio. En esta oportunidad vengo a traerles el tema de Derecho Romano. Tenemos dos puntos a tratar. ¿Cuáles serían? El punto número 1 sería el concepto del derecho romano. El otro punto a tocar es el por qué debemos estudiar el derecho romano. El derecho romano. Entendemos por derecho romano al conjunto de normas y principios jurídicos que rigen al pueblo romano en las distintas épocas de su historia, principalmente durante la llamada época clásica, desde el 130 a.C. al 230 después de Cristo, aunque otros consideran el principio del derecho romano desde la fundación de Roma, que es por el año 753 a.C. hasta la muerte de Justiniano. En este concepto amplio se incluyen las llamadas leyes romano-bárbaras, que eran básicamente una mezcla de leyes romanas y alemanas. Debo mencionar que para los romanos todos eran bárbaros, menos ellos. También algunos incluyen el trabajo de los glosadores y los postglosadores. Pero el punto es que generalmente la expresión derecho romano designa principalmente del trabajo compilatorio de Justiniano. Este personaje es muy importante para el derecho romano. El compilado creado por Justiniano es llamado el Corpus Iuris Civilis, el cual está integrado por 4 partes. El código, que es el Codex Justinianus, que era una compilación de constituciones imperiales. El Digesto Pandectas, Digesta Pandectae. Aquí se encuentra la jurisprudencia romana. Las Institutas, que eran las instituciones. Estas tenían la finalidad de exponer los principios básicos del derecho legislado para el entendimiento de los jóvenes estudiantes. Y finalmente tenemos las novelas, Novellae Constitutiones, que fueron las nuevas constituciones dictadas por Justiniano después de su labor compilatoria. El ius es el conjunto de reglas creado por los hombres y que rigen las relaciones sociales, porque también existían las reglas creadas por los dioses, pero esas no tenían otro nombre, ¿no? Ya lo encontraremos viendo más adelante. Según el jurisconsulto Celso, el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo, pero esta definición se ha criticado por mezclar los conceptos de derecho y moral. Esto resulta seguramente por la influencia de la doctrina filosófica griega de los estoicos. Tenía una sobre este jurisconsulto, doctrina que entendía que el derecho era una moral restringida por ciertos de los juristas. Eran considerados como las personas más sabias en lo relativo al discernimiento de lo justo y lo injusto. Por eso se los daba el iuris prudente, lo cual los daba una autoridad, y su doctrina era comúnmente aceptada como válida y aplicada por los jueces. Entonces, mientras para las normas humanas se usaba el término ius, para las normas de procedencia divina se utilizaba el término fas. Pero al pasar el tiempo, poco a poco esta distinción va desapareciendo y se termina por llamar el ius a todo el derecho en general.
grave error, porque esta falta de deslinde entre el derecho y la moral termina por consolidarse en los tres conceptos del derecho: tria iuris pracepta, que se refiere a los deberes que imponen los individuos, vivir honestamente, no dañar a otro y dar a quien lo suyo. ¿Cómo podemos ver la diferencia entre lo moral y lo jurídico? No queda muy claro, pero aún así, desde entonces, el jurisconsulto Paulo señala que no todo lo que era jurídicamente lícito correspondía a las normas morales. Y tomando como base esta mezcla rara de concepto del término ius, nace el iustum, y de esta se deriva la iustitia, o justicia, la cual Ulpiano define como la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. Otro término que también deriva es el ius, que es el de jurisprudencia, que Ulpiano define como el conocimiento de las cosas divinas humanas y ciencia de lo justo y lo injusto. Esta definición claramente pertenece a la era filosófica de los romanos, que trataban de determinar qué era lo justo y qué era lo injusto. Y por último, la equidad y la igualdad, que serían las aequitas, ¿no? Y que se divide, esta se convierte en el modelo a seguir por el derecho. Su finalidad es que el ius no se vuelva injusto, pero esto termina creando al mismo tiempo una contraposición entre lo que es iustum y a lo que es el aecum. Y fue el trabajo de los pretores resolver los conflictos entre estos términos, y así que lograron que el antiguo ius civile no terminara como un desastre de inequidad y al final nos quedemos con un ius que contiene los conceptos del fas, la tria iuris pracepta, con el fin de lograr la iustita guiada por la jurisprudencia y la aequita. Entramos al segundo punto, que sería la importancia del derecho romano, del por qué debemos estudiar el derecho romano. Actualmente el derecho romano ha cobrado real importancia en las últimas décadas de las universidades de América Latina, porque su estudio se adjunta una función pedagógica que impacta en el pensamiento jurídico, pues que no es suficiente conocer las leyes nacionales, sino que es ineludible introducirnos en el razonamiento jurídico para alcanzar horizontes significativos que permiten estudiar, interpretar, crear, aplicar y enseñar el derecho. El principal motivo es porque la visión general del derecho se estudia a partir del derecho romano como un modelo donde se encuentran en una gama de referencia donde el estudiante tiene la opción de emplear las estrategias metacognitivas que facilite su aprendizaje de forma sencilla y didáctica para lograr los objetivos de su estudio en la formación jurídica universitaria. Es el fundamento porque se inicia a la disciplina donde forjan los términos jurídicos apropiados que serán el sustento en los demás cursos sucesivos, más en su ámbito profesional en el área del derecho. Considere adecuado cuando egrese. Derecho romano tiene el objetivo principal de comprender la evolución, como su nombre lo indica, ¿no? A los mecanismos jurídicos de la antigua Roma, así como algunos de sus instituciones, de manera que le permite conocer a través de estas.
el propio sistema jurídico nacional, es decir, que el estudio debe conocer la historia, fuentes e instituciones del derecho romano que le permita determinar su relevancia e influencia en los ordenamientos jurídicos actuales de manera crítica, prepositiva y tolerable, donde se considera en el derecho con la madre de las ciencias jurídicas. Si el docente posee el nulo empleo de estrategias de enseñanza-aprendizaje para impartirla, resultaría grave en la conciencia metacógnita del estudiante, trayendo como consecuencia reducir el conocimiento propositivo, el qué hacer, el conocimiento procedimiento, el cómo hacer y el conocimiento condicional, cuándo y por qué hacerlo. Para lograr el valor de la autorregulación consciente, la autocorrección y la reflexión sobre el propio conocimiento en la asignatura que hoy se plantea. Ya que el derecho romano se asume como una función educativa del pensamiento jurídico, dado que no es suficiente conocer las leyes, sino que es necesario conocer un medio idóneo para obtener una cultura histórica jurídica general en su esencia y evolución. En conclusión, ya que no solo su génesis, sino también su aplicación práctica son importantes, porque contienen una lógica notable y gran delicadeza de análisis y deducción, ya que la ciencia jurídica se sustenta en gran medida en el conocimiento del mismo, y para su mejor entendimiento es vital conocer el mismo, logrando en forma justa formar mentes jurídicas con las habilidades necesarias para elaborar análisis jurídico cuya función sea básicamente introductiva, para permitir al alumno la construcción ideológica y jurídica de lo que es el estudio del derecho en general a través de la metacognición que les resulte sencillo y didáctico. Eso sería todo. Espero les haya gustado el video, sea de su agrado. Y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.